Están entrando. Mira, hijo. Están entrando al metro. ¡Corre, hijo! ¡Corre! La comunidad, bienvenidos nuevamente a su canal. Iniciamos el año con un par de historias muy extrañas sucedidas en el metro de la Ciudad de México. Desde una persona que finge quedarse dormido para explorar esos túneles que transportan día a día a cientos o miles de personas, hasta una procesión de frailes que parece entrar dentro de una de las estaciones de este sistema de transporte. En fin, sucesos muy extraños. Le agradecemos la confianza a las personas que nos compartieron sus experiencias. Hola comunidad, quiero decirles que escuché sus historias del metro y trajeron a mi memoria recuerdos de un suceso que me pasó ya hace algún tiempo en ese mismo medio de transporte. Quiero empezar esta historia contándoles que he sido una persona muy curiosa. Desde muy pequeño me gustaba buscar aventuras que en su momento eran muy inocentes, pero con el paso del tiempo empecé a buscar emociones cada vez más fuertes. Recuerdo que cuando tenía 7 u 8 años me la pasaba investigando en una zona con mucha vegetación, la cual se encontraba cerca de mi casa. Mi imaginación volaba y me sentía como un gran expedicionario descubriendo parajes desconocidos, luchando contra tribus de caníbales o entrando en antiguas construcciones llenas de trampas y maldiciones. La mente de un niño es magnífica para imaginar grandes historias y vivirlas como si fueran reales. No era el único que pasaba su tiempo libre en ese paraje. Eran muchos los niños que se daban cita para jugar en aquel lugar y no pasó mucho tiempo para que nos hiciéramos compañeros de juegos y aventura. Con el pasar del tiempo y conforme íbamos creciendo, las citas para reunirnos y jugar se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. Todos estábamos inmersos en las tareas y nuevos amigos que íbamos teniendo. La necesidad de aventura me hizo tomar nuevos retos. Empecé a adentrarme aún más en aquella zona y debo decir que pasado un tiempo conocí cada rincón de aquella región. Y llegó el momento en que me aburrí y decidí conocer nuevos lugares. No quiero aburrirlos contándoles cada uno de los lugares que visité, pero quiero ser muy claro en algo. Aquellas aventuras que viví marcaron el camino que seguí durante mi adolescencia y ahora en mi edad adulta. Con toda la libertad que te da el ser mayor de edad para ir y venir sin rendir cuentas a nadie, decidí adentrarme a conocer lugares abandonados, viejas fábricas olvidadas por el tiempo. Después fueron algunos edificios y casas. No lo sabía, pero a aquella actividad la denominaron como exploración urbana. ¿Quién, cómo y por qué? No lo sé con precisión, pero me queda la satisfacción de ser un practicante de esta actividad. Los lugares en los que me adentraba se encontraban en el abandono total y en muy pocos de los casos con mínima vigilancia, por lo cual no era mucho el riesgo de ser atrapado irrumpiendo en aquellas propiedades, y creo que la monotonía me hizo buscar un reto mayor. En mente tenía el desafiar lo que hasta ese momento había hecho, y mi mente trabajaba por encontrar esa nueva aventura. Hasta que un día, mientras me desplazaba por el metro, fue que me llegó aquella idea. Parecía simple en un principio. Buscar un punto en el trayecto superficial para acceder, por lo cual me di a tarea de recorrer todos los puntos en los que los trenes viajaban por la superficie. Pero los puntos débiles eran muy pocos y no parecían para nada vulnerables. Después pensé hacerlo por los talleres, pero ahí realmente parecía la zona más difícil. Finalmente decidí intentar escabullirme en el último viaje y parecer uno de aquellos pasajeros que se quedan dormidos y que cuando se dan cuenta, el metro ya se encuentra en los patios de maniobras. Durante una semana abordé el último viaje del metro y fingía quedarme dormido. Pero durante todos y cada uno de los intentos que hice, un guardia de seguridad me despertó e hizo salir.
Intenté ingresar brincando el cercado, pero me di cuenta que resultaría muy complicado. La corriente eléctrica que corre por las vías representaba el mayor de los riesgos y no quería caer y terminar electrocutado, por lo cual decidí intentar nuevamente en el último viaje. La noche que finalmente lo conseguí, creí que por fin la suerte me sonreía. En el momento en el que el guardia entraba al vagón en donde me encontraba, sonó su radio pidiendo apoyo para contener un disturbio en uno de los accesos, por lo que solo echó un rápido vistazo dentro del vagón y se apresuró a salir. Yo me encontraba agazapado y fue suerte que no me hubiera visto. Sonó aquella alarma tan característica del metro al cerrar las puertas y empezó a avanzar al tiempo que se apagaban las luces. El trayecto hasta el lugar donde son estacionados los trenes no duró mucho. Mi emoción era creciente, pero también la adrenalina que sentía. No hacía el mínimo movimiento. Había logrado por fin lo que tanto había planeado y no quería que en el último momento y después de tantos esfuerzos fuera descubierto. El tren paró. A lo lejos escuché al operador bajar de él y hablar con alguien más a través del radio. Me quedé en silencio y a la espera, y después de unos minutos ya no se oía nada. En la posición en la que me encontraba, veía cómo la luz de la luna ingresaba a través de las ventanas e iluminaba tenuemente el vagón. El silencio era interrumpido por el pitido de los autos que transitaban en las periferias de aquel sitio. Investigando un poco, supe que una vez estacionados los trenes son inspeccionados prestándole atención a los elementos mecánicos, por lo que los trabajadores del metro encargados de dichas tareas se pasean afuera de los trenes y en muy pocas de las ocasiones entran a los vagones. Conociendo aquella información, suponía que aquel proceso podría empezar inmediatamente y podría llegar a tardar un buen tiempo, por lo que la espera sería algo larga. No podía hacer uso de mi celular ya que podía ser sorprendido por la luz de su pantalla, por lo que no me quedó otra que ponerme a pensar en el plan que tenía para una vez que terminaran aquellos trabajos. En mi mochila había empacado una linterna, navaja, cuerdas, baterías y una barra de acero para hacer palanca y poder abrir la puerta del vagón y salir. Quería recorrer la mayor distancia que se pudiera en busca de todos los objetos que las personas arrojan a las vías. Se cuentan historias de cosas tan espeluznantes que se han encontrado que quería hacer un descubrimiento igual. No sé en qué momento el sueño me invadió. Solo recuerdo despertar sobresaltado y al mirar la hora de mi reloj, ver que eran cerca de las 3:20 de la madrugada. Con trabajo me incorporé y noté que afuera la oscuridad era total. No se oían ruidos cercanos, por lo cual deduje que todos los trabajos habían terminado y no había nadie en las cercanías del vagón en que me encontraba. Ayudándome de la barra, abrí la puerta. Pensé que sería más difícil, pero no fue mucho el esfuerzo que apliqué para abrir la puerta. De un salto bajé y empecé a caminar. En un principio iba agazapado, pero al mirar a todos lados y no ver la presencia de nadie, caminé sin preocupación. Cuando me sentí en total confianza de que no había nadie, saqué mi linterna y me puse a andar en todas direcciones, ya que era mucha mi curiosidad. Encontré algunas llaves y monedas, pedazos de cristal y un arete. Se escuchaba el corretear de ratas y al orientar mi linterna veía sus siluetas al escabullirse.
Mi andar era rumbo a la estación, ya que mi idea era acercarme lo más posible para en algún momento escabullirme y poder salir. Mi caminar era lento. No tenía mucha prisa por llegar cuando de repente algo llamó mi atención. Detrás de mí se escuchó un ruido. Alumbré con mi linterna hacia el lugar donde creí que provenía aquel ruido, pero no había rastro de nada. Pensé que tal vez se trataba de las ratas correteando y no presté más atención. Pero de repente, nuevamente aquel ruido. De nueva cuenta dirigí el haz de mi linterna con el mismo resultado. Pero nada, no había nada a la vista, nada que pudiera producir aquellos ruidos. Seguí avanzando. Dentro de mí crecía el presentimiento de que algo no estaba bien. De repente se escuchó pss, pss. Claramente alguien había hecho aquel sonido. No lo podía haber imaginado. Alguien quería llamar mi atención. Pero no era posible que alguien estuviera a esa hora en ese lugar. Quedé petrificado. No podía moverme. Aquel sonido había hecho que toda la confianza, seguridad y fortaleza que tenía se derrumbara. Con lentitud volteé. Dirigí mi linterna hacia todas partes hasta que a lo lejos observé una silueta. Se encontraba a unos metros de mí y en el momento en que la luz de la linterna lo alumbró, la luz empezó a parpadear. Con ese prender y apagar de la luz, solo se observaba a alguien acuclillado. No pude definir si se trataba de una mujer o de un hombre. Solo se apreciaba el destello de la luz al chocar con sus ojos y dientes, que parecían asomarse en su boca. Pero lo que me sobresaltó fue la forma en la que me miraba. A pesar de la distancia, parecía que en su mirada había maldad, y fue solo hasta que la lámpara dejó de parpadear y lo alumbró completamente que una sonrisa que combinaba con la maldad de su mirada apareció en su rostro, y empecé a correr y gritar. Ya no me encontraba tan lejos de la estación, y a lo lejos vi cómo la luz de dos diferentes linternas alumbraban en mi dirección. Seguí corriendo hasta encontrarme con dos guardias que se apresuraban a interceptarme. Desconcertados por mi presencia, me interrogaron. Yo solo atiné a decirles que me quedé dormido, que unos minutos antes había despertado en la oscuridad del vagón y me había encaminado hacia la estación y que le temía a la oscuridad. Y al escuchar a las ratas corretear alrededor mío me había espantado, por eso gritaba. No les hablé de aquella criatura que había visto. Corrí con mucha suerte aquella noche, después de pedirme que prestara más atención para evitar un accidente igual. Aquellos guardias me acompañaron a la salida, donde abordé un taxi a mi casa. No dejo de pensar que era aquella criatura que me siguió y que hubiera sido de mí si me hubiera alcanzado. Se escuchan muchos rumores de personas que han entrado al metro y no han vuelto a salir. La historia que quiero contarles sucedió hace ya algunos años. Pero por más que pase el tiempo, no lo he olvidado. Yo era un niño de 5 o 6 años. Mi papá y mi abuelo eran muy aficionados a la lucha libre. Por lo general, ellos acudían al menos 2 veces a la semana a alguna de las arenas de lucha, en ocasiones de forma individual, pero la mayoría de las veces juntos.
En varias de estas visitas, mi abuelo pasaba por mí a nuestra casa, tocaba el timbre y al preguntar quién era, él decía: «Soy el cavernario Galindo, a su servicio, señor», o algo así. Al escucharlo, corría a tomar uno o quizás varios de esos luchadores de plástico que vendían afuera de las arenas de lucha. Por su parte, mi mamá le entregaba una cobijita para que al salir de la función me cubrieran con esta y no me enfermara, ya que solíamos salir ya entrada la noche. Nos íbamos caminando hasta el metro La Purísima, que hoy se llama UAM, y daba inicio a nuestra aventura. Encontrábamos a mi papá a la salida de su trabajo y partíamos juntos hasta una de las arenas. Además de eso, recuerdo con claridad que en nuestra casa había cientos de ediciones de la revista Box y Lucha, una revista que tenía como característica ser de color azul en todas sus páginas, es decir, la portada, el texto y las fotos estaban en este color. Al salir de la función en la Arena Coliseo, alrededor de las 10:30 o las 11 de la noche, más o menos, pasábamos a los tacos del Venadito, como se volvió una tradición entre nosotros. Al menos en ese entonces así se llamaba la taquería. Era un lugar que se encontraba en un espacio pequeño, en la fachada de un edificio muy viejo, de esos que seguramente fueron construidos en otra época. El señor que atendía la taquería siempre fue muy amable, pero aún así, reconozco que en ocasiones me daba un poco de miedo. Aún recuerdo el aroma y el sabor de aquellos tacos de suadero. Tenían una salsa roja muy picosita, por lo que solo llegué a ponerle unas gotitas a mis tacos. También te servían un nopal que se cocinaba en la manteca al lado de la carne y le daba un sabor riquísimo. Pero pese a que me gustaba mucho comer en este lugar, había noches que nos retrasaba en nuestro regreso y teníamos que irnos corriendo hasta el metro. Y así como este lugar, había algunos otros puestos de comida que solíamos visitar una vez terminada la función. Una noche acudimos a la Arena México, que está cerca de Avenida Chapultepec. Al término de la última lucha, mi papá o mi abuelo, no lo recuerdo muy bien, dijo que tenía hambre, por lo que caminamos hasta un puesto de tortas que aún tenía servicio. Yo no comí nada en este lugar, porque durante la función me habían comprado suficientes gomitas y cacahuates, pero supongo que estaban muy buenas las tortas, o quizás platicar sobre lo espectacular que estuvo la función estelar provocó que mi papá y mi abuelo perdieran completamente la noción del tiempo. Para cuando mi papá se dio cuenta, ya pasaban de las 11:30 de la noche, por lo que de forma apresurada pagaron y nos fuimos caminando lo más rápido posible al Metro Valderas. Entramos a la estación, pero cuando llegamos a los torniquetes, mi abuelo le dijo a mi papá que no encontraba su boleto. Comenzó a buscar en las bolsas de su pantalón y después en su chamarra. Me di cuenta de que mi papá arrugaba la frente en señal de molestia o desesperación. A la distancia, pudimos escuchar cómo llegaba el metro a la estación. Mi papá ya estaba buscando un boleto adicional en su billetera, pero cuando pudo encontrarlo, escuchamos a la distancia aquel sonido típico que anunciaba el cierre de puertas. Ambos suspiraron y movieron sus cabezas en muestra de desaprobación. Entramos lentamente. Desde luego, yo pasé por debajo de los torniquetes. Caminamos hasta el andén de la línea rosa con dirección a Pantitlán.
Había unas cuantas personas que más bien parecían borrachos, esperando no salir de la estación. Pero al final del andén, había uno en particular que estaba completamente tumbado en el piso. Del otro lado, es decir, en el andén en dirección observatorio, había solo un par de personas esperando el siguiente tren. Pasaron los minutos y escuché que mi papá decía que aún teníamos tiempo de llegar a la estación Salto del Agua, que es la siguiente estación por si alguien no ubica muy bien esa zona. En esta deberíamos de hacer el transbordo a la línea verde. Mi abuelo asintió con la cabeza y comenzó a platicar sobre alguno de los lances realizados por uno de sus luchadores favoritos. A la distancia pudimos escuchar como que alguien caminaba por el pasillo que conducía al andén. Nos quedamos en silencio hasta que de repente apareció un policía. Este miró a ambas direcciones y caminó hacia donde se encontraba el señor que estaba tumbado. Cuando se acercó le dijo: ¡Hey! ¡Hey! ¡Don Miguel! Ya es hora de irse. Sabe que no puede permanecer dentro de las instalaciones. Mi abuelo le dijo que quizás estaba esperando el siguiente tren. El policía soltó una carcajada y le respondió: No, ese siempre se queda ahí tirado. Nomás así. Y después se sale de la estación, pero ya hasta que pasa el último tren. ¡Ah, caray! ¿Cómo que el último tren?, le dijo mi abuelo. Así es, jefe. A esta hora ya solo pasa el último tren. Por eso vine a sacar a este borracho. En ese momento, creo que los tres nos quedamos algo preocupados. De ser así, ya no alcanzaríamos a realizar el transborde y tomar el último tren de la línea verde con dirección a Constitución. Inmediatamente me di cuenta de que tanto mi papá como mi abuelo pusieron una cara de angustia o preocupación. Le preguntaron al policía si estaba seguro de lo que dijo y este solamente le respondió: Afirma, jefe. Ya solo falta el último tren. Pues ¿qué creían? ¿Que este servicio es para toda la noche? Quizás en este momento es importante decirles que mi papá y mi abuelo vivieron a unas calles de la Arena México, en la década de los 60, en la famosa colonia Doctores, por lo que conocían bien aquellas calles y la distancia entre el Metro Valderas y Salto del Agua. Mi abuelo le dijo a mi papá que deberían de irse caminando lo más rápido posible hasta el eje central, que es la avenida sobre la que está la siguiente estación. Pese a que a mi papá no le convenció mucho la idea, por lo peligroso de la zona, sabían que eran pocas las opciones y probabilidades que teníamos de alcanzar el último tren que saldría con dirección a Constitución. Fue así que, sin perder más el tiempo, nos dirigimos a la salida de la estación. Poco antes de abandonarla, mi papá me envolvió en la cobija que le había enviado mi mamá y me echó en su hombro. Así que, mientras caminaba, yo miraba hacia la parte de atrás. Caminaron por Avenida Chapultepec. Mi papá decía lo mucho que le impresionó uno de los lances desde la tercera cuerda de uno de sus luchadores favoritos, cuando de pronto nos quedamos solos en la calle. Es decir, recuerdo que a unas cuantas calles del eje central, de un momento a otro, la avenida se quedó vacía. No pasaban autos y mucho menos personas. A la distancia, no podía observar alma alguna. De pronto, mi abuelo le dijo a mi papá: ¿Oyes eso? Oye, detente, escucha. ¿Oyes eso? Sentí como mi papá se detuvo. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que sea eso, papá? Traté de inclinarme para observar,
pero mi papá me sujetó con fuerza y mientras me daba una palmada en la espalda, me decía: duérmete, papacito, duérmete, tranquilo. En ese momento, sentí como ambos comenzaron a caminar muy rápido. Seguramente, lo más rápido que pudieron. Un viento muy extraño nos alcanzó. No era un viento violento, sino más bien una pequeña brisa. Escuché a mi papá decir: ahí está el eje central. Ya casi llegamos, papá. Shh. Shh. Cállate. ¿Ya viste? ¿Ya los viste? Mi papá me abrazó con gran fuerza. Pero de algún modo pude girar mi cabeza. Nos encontrábamos justo en la esquina de Avenida Chapultepec y Eje Central. En ese sitio hay una pequeña iglesia. De esta vi como unas figuras que parecían ser una especie de frailes salían de su interior con unas velas en sus manos. Me dio la impresión de que ese pequeño edificio no estaba alumbrado por luces de focos, sino que más bien parecían ser velas en su interior. Caminaban en forma de procesión al otro lado de la calle, mientras se inclinaban como haciendo una especie de oración. Comenzaron a caminar lentamente cuando mi abuelo dijo: oye, están entrando. Mira, hijo, están entrando al metro. ¡Corre, hijo! ¡Corre! Comenzaron a correr y para mí era muy difícil ver con claridad, ya que el movimiento me hacía muy difícil fijar lo que veía. Bajamos por las escaleras lo más pronto posible para tratar de entrar a la estación antes que ellos. Recuerdo aún cómo descendimos por las escaleras. Pensé que mi papá se iba a caer en algún momento. Afortunadamente no fue así, pero al entrar a la estación solo nos encontramos con un policía que parecía contar los minutos para poder cerrar la puerta. Corrimos una vez que nos encontrábamos dentro de la estación. Llegamos al andén y hasta el día de hoy no sé cómo pudimos alcanzar ese último tren, pero cuando estuvimos adentro nos sentamos y casi de forma inmediata me quedé dormido. Supongo que mi papá y mi abuelo comenzaron a hablar de lo que había pasado. Me gustaría mucho saber si alguien ha visto esta procesión en Eje Central y Salto del Agua. En cuanto a mí, creo que jamás olvidaré aquellos susurros. Muchas gracias por escuchar mi historia. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olviden suscribirse y formar parte de la comunidad. En pantalla estará apareciendo nuestro correo para que nos compartan sus experiencias. Les deseamos un gran año 2023 para todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en el siguiente video.